Pues buenos días a todos. La semana pasada nosotros no pudimos estar en el servicio con los pastores Monterroso porque tuvimos una invitación a un congreso profético en Dallas, en la iglesia de Glory Option, y la verdad es de que para nosotros con mi esposo fue de mucho agradecimiento con el Señor porque teníamos más o menos 5 años de no ir a esa iglesia y anteriormente habíamos ido tal vez por 5 o 4 años consecutivos a celebrar las fiestas del Señor. Y la verdad es de que siempre que íbamos, siempre había más de algún estorbito, más de algún distractor, más de algo que pudiera quitarnos la paz para poder llegar a recibir del Señor en la congregación. Pero siempre era porque había una palabra específica para nuestro ministerio, para nuestra familia, para nuestra vida en lo individual, que marcaba algo y nos redireccionaba, ¿verdad? Y la verdad es de que la última vez que fuimos habíamos ido en familia, y esta vez que fuimos, pues no faltó el distractor. Al llegar al aeropuerto nos dicen que estaba cancelado el vuelo de Houston a Dallas porque había demasiado frío y se estaba congelando la pista, en fin, que decidimos volar a Houston y manejar de Houston a Dallas, mi esposo, para ver si lográbamos llegar, y logramos llegar. Llegamos en tiempo a escuchar del Señor, y la verdad es de que el Señor siempre nos sorprende en cualquier lugar en donde podamos estar. Miren, mis amados, cuando hay algún distractor, algún tropiezo, es porque algo grande viene para nuestras vidas. Así lo hemos experimentado nosotros. Y llegamos a la iglesia y ¿qué creen? El Señor está hablando lo mismo a sus hijos. Para nosotros fue de mucha bendición porque semanas atrás el Señor empezó a hablar en esta casa acerca de su revelación, de cómo Él se quiere revelar, de cómo Él se puede revelar a sus hijos. Y nos ha traído en un proceso de saber que al tener la identidad como hijos de Él, recibimos una herencia de parte de Él. Una herencia que nos da identidad, que nos da la autoridad para podernos mover, que nos equipa cada vez más y más a leer su palabra, y que a mayor conocimiento, mayor revelación, decía Conchita la semana pasada. Entonces hemos visto que de verdad el Señor está hablando lo mismo a su iglesia en general. Para nosotros fue de mucho gozo en nuestro corazón el ir a escuchar un mensaje similar al que estamos dando acá, al que el Señor ha estado poniendo en nuestro corazón para poder transmitir a ustedes. Porque somos esa herramienta en sus manos. Realmente somos esa boca que habla únicamente lo que Él quiere hablar. Y el Señor nos está dando herramientas de guerra, nos está dando herramientas de vida diaria para que las podamos utilizar. Él quiere que nosotros en este tiempo bajemos del cielo lo que Él tiene para nosotros. Eso es lo que Él quiere, pero únicamente lo puede hacer a través de una íntima relación con nosotros. Y por eso es de que nos ha venido equipando paso a paso. Cada semana ha sido diferente en esta casa. Cada semana ha marcado un nuevo tiempo para nuestras vidas. Y cuando yo estaba orándole al Señor, Señor, ¿qué mensaje tú quieres para nosotros este fin de semana que viene? Y me trajo al recuerdo una palabra profética que el profeta Chandler me dio a mí hace algunos años, que hoy por hoy estoy llevando a cabo, se está trayendo a vida, y es la oración. La oración. Y nosotros como casa del Señor tenemos una palabra profética, mis amados. Somos atalayas de Él. Somos sus vigilantes, somos ese pueblo que se puede parar para poder interceder, para poder buscar de Él directriz en este tiempo en el que las tinieblas se han levantado. Pero nosotros tenemos la autoridad delegada por Dios como hijos de Él para poder entrar a todos los ámbitos
y empujar esas tinieblas con la luz de Cristo que llevamos en cada uno de nosotros. Y el tema que el Señor me regaló para el día de hoy se llama persevera con gratitud y alegría. Y quiero que me acompañen a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 16 al 23. Yo lo voy a leer en la versión amplificada porque la verdad es de que, como su mismo nombre lo dice, amplía el sentido de lo que el mensaje quiere darnos. Y dice así: alégrate siempre y deleítate en tu fe. Sé incesante y persistente en la oración. En cada situación, sin importar las circunstancias, sean agradecidos y continuamente den gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apagues, sojuzgues o no respondas a la obra y guía del Espíritu Santo. No menospreciéis ni rechacéis los dones de profecía o profecías, que son revelaciones habladas, palabras de instrucción, exhortación y advertencia. Pero examinad todas las cosas cuidadosamente, para que podáis reconocer lo que es bueno. Aférrate firmemente a lo que es bueno. Abstenerse de toda forma de mal, retirarse y mantenerse alejado de ella. Ahora bien, que el mismo Dios de paz os santifique por completo, es decir, os separe de las cosas profanas y vulgares, os haga puros, íntegros e indemnes, consagrados a Él, apartados para su propósito, y que vuestro espíritu, alma y cuerpo se mantengan completos y se hallen irreprensibles en la venida de nuestro Señor Jesucristo. A mí me impactó cuando leí estos versículos porque la verdad es de que los tiempos en los que Pablo escribió esta epístola, esta era una carta, pero fue tan poderosa que se convirtió en una epístola porque se ha dado a la iglesia en general. Y Pablo en ese entonces estaba realizando su segundo viaje misioneros a Tesalónica, que en ese momento era la capital de Macedonia, era un puerto enorme que tenía aproximadamente 200,000 habitantes. Y ahí vivía una comunidad muy grande de judíos. Y él empieza a formar la iglesia, a llevar el mensaje de parte de Dios. Pero de pronto empiezan a perseguirlo y a quererlo matar. Entonces él viaja hacia Berea para seguir con la labor del Señor y empieza ahí otra iglesia. Pero también es muy corto el tiempo en el que él está en ese lugar, porque los judíos lo habían perseguido hasta Berea por lo que él estaba predicando. Y entonces él se va para Atenas y estando en Atenas conoce a Timoteo y le encarga a Timoteo que regrese a Tesalónica, que vaya a ver qué es lo que está pasando, cómo va la iglesia, si la iglesia sigue, cómo están los feligreses, si están siendo perseguidos, si han perseverado, si no han perseverado. Y él se va para Corinto y tiempo después Timoteo regresa y le lleva un reporte, un informe de qué era lo que estaba pasando. Y entonces es cuando él dispone en su corazón, todo esto está en Hechos 17, si usted lo quiere leer posteriormente, ahí está todo este relato. Y entonces él les escribe esta carta expresándole su alegría por la fe firme en ellos, por estar perseverando aún en tiempos de persecución. Ellos seguían perseverando, aunque los estuvieran persiguiendo. Y él les da 3 mandatos muy importantes, muy importantes, que es el gozo, la oración y la gratitud. Esas 3 cosas para él eran fundamentales en ese momento, en ese tiempo. Entonces, por eso es de que él les dice: alégrate siempre y deleítate en tu fe. O sea, deleítate en que tú crees, porque la palabra fe
sabemos que encierra el creer, el tener una esperanza, el confiar en algo que me fue prometido y que tarde o temprano se va a cumplir. Eso es tener fe. Entonces, por eso Él les dice, deleítate en tu fe, deleítate en ese Cristo que tú ya conoces, en ese Cristo que tú estás representando. Y por eso Él les dice, alégrense en esa carta cuando se las envía. Sin embargo, hay muchas personas que definitivamente, por más que quieran estar alegres, no pueden. No pueden, en ese tiempo no podían porque era más fuerte lo que les estaba pasando, la persecución, que lo que habían logrado de tener de intimidad con el Señor para poder lograr ese gozo que solo el Espíritu de Dios nos puede dar. Y a mí eso me hace sentido porque la verdad es de que el Señor, cuando nosotros estamos en constante comunión con Él, nos da gozo. Aunque estemos pasando situaciones difíciles, nos da gozo. Y esta es una carta que Él inicia en el capítulo 1 hablándole siempre de lo que es el gozo. Y a mí me llamó la atención los primeros versículos, les voy a decir, de este capítulo, del capítulo 1, del versículo 2 al 10, porque sentí en mi corazón que es una carta como que nos la estuvieran escribiendo a nosotros, en verdad. Y se las voy a leer, porque de verdad es como que Él nos estuviera hablando a nosotros y dándonos ese ánimo, esa inyección de fe en este tiempo que estamos viviendo. Porque dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Se imagina? Todos nosotros somos parte de ese cuerpo de Cristo. Y todos en más de algún momento hemos sido instrumentos para llevar a alguien a los pies de Cristo. Todos, yo estoy segura. Conozco aquí a algunos que incluso han hecho campañas evangelísticas, ¿verdad, Yanetía? Con nosotros, o sea, todos hemos trabajado para el Señor en la obra de nuestro creer en Él, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Todos elegimos seguir a Cristo en este lugar, todos, y los que nos están viendo también, yo sé. Todos elegimos seguir a Cristo. Y entonces sigue la carta y dice, pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en la plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo de todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en la que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El Señor nos libra de la ira venidera. Si nosotros caminamos en ese sentir que Él nos ha dado. Cada uno de nosotros somos portadores de las nuevas. Cada uno de nosotros da testimonio vivo con nuestra manera de ser, de actuar, de reaccionar. Y eso es lo que pueden hablar de nosotros en nuestra familia, en nuestro vecindario,
en nuestro departamento, en nuestra nación, en las naciones, porque miren, mis amados, de verdad, este seminario que nosotros fuimos a recibir, nos impactamos de ver todo lo que el Señor ha hecho con Guatemala a través de la intercesión. De cómo verdaderamente el Señor está haciendo que empecemos a hacer esa luz que profetizaron algún día para nuestra nación. En medio de las pruebas, los hermanos de Tesalónica fueron una fuente inagotable de gozo y de recibir alivio y consuelo cuando había necesidad. Pero, ¿quién era su alivio y consuelo? ¿Quién me puede decir quién era su alivio y consuelo? Están muy callados. Cristo. ¿Quién es hoy en día nuestro alivio y consuelo? Cristo. Él es nuestro alivio y consuelo. El apóstol conocía por experiencia propia lo que eran las tribulaciones, lo que eran las persecuciones. Pero a pesar de eso, nunca perdió el gozo. Y el gozo, hermanos, es un fruto, es una manifestación del fruto del Espíritu de Dios. Eso es el gozo. Entonces no podemos dejar que las circunstancias que nos rodean nos agachen, nos desanimen, nos amarguen. Claro, usted me podría decir, es que cada día recibo la misma opresión, es que cada día me dicen, me hacen. Pero si usted está conectado con el Espíritu de Dios, el gozo es su fortaleza. El gozo es el que permite que usted pueda sobrellevar todo lo que le pueda estar pasando. Solamente el gozo del Señor. Pero para poder llegar a tener ese gozo, mis amados, tenemos que estar conectados con el Espíritu de Dios para poder vivir desde ya en el reino de Dios. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Eso es el reino de Dios. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Pero para poder tener esa conexión con el Espíritu, ¿qué creen ustedes que se necesita? ¿Cómo me puedo conectar con el Espíritu? ¿A través de qué? De la oración. Por eso es de que Pablo les dice, orad persistentemente. Porque muchas veces quisiéramos que nuestras oraciones fueran contestadas rápido, instantáneamente. Pero no. Dios permite que pasemos procesos para enseñarnos que debemos persistir, que debemos insistir, como esa viuda que habla Lucas, que persistió y persistió y persistió hasta que la oyeron. Debemos orar insistentemente y persistentemente. No podemos bajar la guardia. No podemos bajar la guardia. Este es un mandato. Es algo muy, muy importante. Porque eso permite que podamos estar en el gozo del Señor. Entonces, para poder hacer eso, dice que tenemos que ser diligentes. Una persona diligente es una persona que es rápida, que es eficiente, ¿sí? Que no es perezosa, que es ferviente en el espíritu, que sirve al Señor fervientemente, que es gozosa en la esperanza, como dice Romanos 12, del 11 al 12. Que debemos estar gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. No nos puede derribar nada de lo que pueda estarnos pasando, mis amados. Si nosotros somos persistentes en estar agarrados de la mano de Dios a través de orar constantemente. No podemos permitir que nuestro tiempo de oración sea interrumpido o que hayan distractores que no permitan que nosotros podamos buscar del Señor.
No podemos darnos ese lujo y máxima en estos tiempos. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Es tremendo lo que dice este versículo. Son 2 versículos, el 18 y el 19. Imagínense si nosotros pudiéramos orar los unos por los otros. ¿Qué hablaríamos? ¿Qué podríamos decir? Usted sabe que este año la palabra profética es de que es el año de la boca. Es el año en el que cargamos poder en nuestra boca para hablar lo que bajemos del cielo, lo que el Señor nos revele. Pero es a través de nuestra comunicación con el Señor en nuestro tiempo de intercesión que podemos lograr que encuentre una guía a nuestra boca para poder hablar específicamente lo que Dios nos está revelando y no hablar de nuestras emociones. No hablar de nuestras emociones, sino que hablar de lo que Dios te está dictando en tu tiempo de intimidad con Él. Primera de Pedro 4, versículos 7 y 8 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Debemos velar, debemos de orar en todo tiempo. Dios nos está dando un arma preciosa que es poder orar, porque el poder de la oración es grande, cubre multitud de pecado. Cuando nos amamos verdaderamente, mis hermanos, podemos tener esa autoridad y hacer retroceder las tinieblas porque somos hijos de la luz. Somos hijos de Dios, somos portadores de la luz. Él quiere que entonces nosotros botemos toda interrupción que quiera venirnos a atacar y que cultivemos nuestro tiempo de oración. Aquí se ha hablado mucho de oración, mucho. Pero mis amados, la oración no le corresponde únicamente al equipo de intercesión. No es solo el equipo de intercesión el que tiene que estar intercediendo por lo que está sucediendo en nuestro país, lo que está sucediendo en el mundo. Cada uno de nosotros somos iglesia. Cada uno de nosotros portamos esa herencia. Cada uno de nosotros podemos orar en todo tiempo, en todo lugar. Pablo no se estaba refiriendo únicamente a que tienen que ser oraciones repetitivas o a que tiene que ser a una hora específica. No, Pablo se estaba refiriendo a que tenemos que mantener una comunicación con el Señor, que si usted va manejando en el carro y de repente el Señor le pone algo en su corazón, usted pueda orarlo en el carro, usted pueda declararlo en el carro. Y por eso es importante que leamos la palabra, porque a mayor conocimiento, mayor revelación. Si usted sabe la palabra, más de algún versículo de la palabra, aunque no sepa la cita específica, pero usted sabe que esto que se le vino a la mente está en la palabra, declárelo donde vaya pasando. Declárelo. A eso se refiere Pablo. Tenemos que ser perceptivos de lo que el Señor nos quiere decir para poder conversar con Él y recibir de Él lo que Él quiere que hagamos. ¿Qué es lo que Él quiere hacer con nosotros? Pero hay algo muy importante que debemos tener sano, mis amados, y es nuestro corazón. Por eso la palabra dice que de todas las cosas guardemos nuestro corazón, porque de él mana vida. Y también nos dice que todo lo que habla nuestra boca es de lo que tenemos guardado en nuestro corazón. Y si nuestro corazón no ha perdonado a alguien que me ofendió, si mi corazón está ofendido y está dolido porque se burlaron de mí, porque no me tomaron en cuenta,
entonces esa conexión con el Espíritu Santo no fluye. No fluye porque el Señor te quiere sano, el Señor te quiere ministrar cada día. Y la forma en la que te va a ministrar es adorándolo, alabándolo, cantándole gozosamente. Miren, de veras, nuestra congregación es chiquita. No le dé vergüenza levantar la mano y cantarle al Señor con todas las fuerzas de su corazón. Porque para eso es este tiempo. El servicio dominical es para eso. Para que vengamos a rendirle a Él culto. Para que vengamos a decirle a Él, Señor, te amo por lo que eres, no por lo que me das. Por lo que eres para mí. Para eso es este tiempo. Pero debemos y necesitamos tener un corazón sano. Orarle al Señor que cada día nos limpie con un hisopo nuestro corazón. Que saque de nuestro corazón todo rencor, toda falta de perdón. Que fluya en nuestro corazón humildad. Y caiga todo orgullo que pueda querernos tocar. Pero también necesitamos darle gracias al Señor. Eso es muy importante, porque el dar gracias, como Él lo pone acá, tiene dos pensamientos principales. Dar gracias por lo que recibimos cada día, pero también dar gracias en toda circunstancia. Y muchas veces, mis amados, cuando de veras la estamos pasando muy mal, lejos de darle gracias a Dios, nos alejamos de Él. Porque decimos y empezamos a cuestionarlo. ¿Por qué no me has contestado? ¿Por qué no me sacas de esto? El Señor no me metió ahí. Yo me metí ahí. Él me va a dar las herramientas, pero va a dejar que pruebe un poquito del chocolate que yo me quise ir a comer para enseñarme que no lo debo volver a hacer. El Señor contesta nuestras oraciones, pero permite también que pasemos nuestro proceso de aprendizaje. Y muchas veces cuando el proceso es largo, se nos van acabando las fuerzas, se nos van acabando las pilas y entonces empezamos así como que, ay, pero ¿y qué quiere que le ore? Cuando uno le dice a la persona, mira, pero órale al Señor, Él te va a oír tarde o temprano. Pero ¿y qué quiere que le ore? Si ya le oré y no me contesta. Queremos que el Señor reciba la orden y como que fuera la carta, aquí está. No, el Señor no funciona de esa forma. Solo Él conoce de qué manera te quiere tratar. De qué manera quiere tratar con cada uno de nosotros. Por eso es la importancia de perseverar en la oración, de estar constantemente en esa búsqueda de dirección de parte de Él, en todo tiempo, agradeciéndole y no dejando de adorarlo. Nosotros hace algunos años tuvimos una época de crisis económica fuerte. Y llegó un momento en el que yo me postré y le dije al Señor, Señor, porque yo me sentía frustrada. Me había venido a vivir a Guatemala y no estaba trabajando y tenía 20 años de trabajar. Y entonces yo le digo al Señor, Señor, aunque esté pasando lo que esté pasando, no voy a dejar de adorarte. No voy a dejar de alabarte, ni de agradecerte, porque tú sabes el trato que tienes con nosotros. Y nosotros recibimos lo que tú quieras que nosotros hagamos. Porque de verdad, mis amados, uno solito es el que pasa los procesos por sus decisiones. Por eso la palabra te dice, no confíes en la sabiduría de hombre. Confía en la sabiduría de lo alto. Pero para recibir esa sabiduría, primero tenemos que tener temor a Jehová. Y segundo,
tenemos que estar en constante intimidad con Él. Oración ferviente, persistente con Él. Es difícil dar gracias, pero el mayor ejemplo que nosotros tenemos en la palabra de Dios de dar gracias aunque estén en una situación difícil es el mismo Cristo. El mismo Cristo dio gracias y fue obediente sabiendo que al otro día lo iban a crucificar. Él sabía lo que iban a pasar con su vida carnal, pero dio gracias. Dio gracias. Y le dice al Señor, si este paso tengo que darlo, lo voy a dar. Entonces, el poder dar gracias al Señor en todo nos llena del Espíritu Santo. Solamente siendo llenos del Espíritu Santo podemos verdaderamente dar gracias, aunque estemos en tiempos de crisis. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En todas las cosas o áreas de nuestra vida podemos verdaderamente ser agradecidos con el Señor, porque todo va a ser para bien. Todo va a ser para que aprendamos y caminemos de una forma diferente, seamos renovados. Seamos renovados de lo que podamos estar viviendo. Efesios 5, 18, 20 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Señor, a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre tenemos que estar agradecidos con el Señor. Y los siguientes versículos que leímos al inicio, que son los versículos 19 al 23, dice que no debemos apagar la llama del Espíritu que hay en cada uno de nosotros, que no debemos menospreciar la palabra profética, que debemos examinar todas las cosas. En ese tiempo en el que Pablo está escribiendo, se había levantado un mover en el que ya no querían oír de cosas espirituales. Ya no tenían confianza en los profetas porque también habían algunos que eran engañadores. Y por eso es de que él recomienda aquí que no apaguen el fuego del Espíritu Santo que hay en cada uno de nosotros. Hoy en día, mis amados, no podemos apagar el fuego del Espíritu de Dios en nuestra vida, en nuestro interior. Y no podemos despreciar la palabra profética, porque el Señor se revela en un alto porcentaje a través de los profetas. Claro, el Señor se revela en lo individual, nos habla individualmente, pero hay un don muy marcado en el profeta. Y por lo mismo no la podemos menospreciar. Ciertamente, por eso él dice acá, examinad, discernir si verdaderamente la palabra que te están dando no es de las emociones de la persona. Si el profeta que te está hablando verdaderamente tú sabes que es profeta y tú lo conoces, porque no cualquiera te puede dar palabra. A eso se refiere Pablo, a que debemos estar atentos, debemos tener un discernimiento marcado, pero ese discernimiento con falta de oración no lo vamos a lograr obtener. Si estamos conectados con el Señor a través de la oración, si hemos persistido, el Señor nos va a mantener llenos, el tanque lleno del Espíritu Santo. Un discernimiento fino para poder saber si lo que me están diciendo sí es o no es. Tomar lo bueno, mis amados. Porque muchas veces decimos, ay no, es que lo que dijeron, que esto, que lo otro, todo fue malo. Tomemos lo bueno
de lo que nos están diciendo. No juzguemos. Tomemos lo bueno, apartémonos del mal, dice. Apartémonos de lo que no nos edifica, para que el Señor nos pueda dar paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Necesitamos de eso, mantenernos en paz con el Señor, apartados para Él, llenos de Él, para que podamos perseverar, para que podamos seguir hablando de Él, testificando de Él. Necesitamos consagrarnos, consagrar nuestro día. Miren, no es consagrar el resto de mi vida, son 24 horas. Siempre les digo lo mismo. Son 24 horas del día en el que tenemos que batallar para no cometer errores, para caminar en ese fuego del Espíritu y que el Espíritu te vaya guiando y que vaya esa vocecita diciéndote no, por aquí no te vayas. Por este camino te tenés que ir, porque muchas veces pasa y nunca estamos solos. No debemos contristar al Espíritu Santo. Efesios 4, 30-32 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y para ir concluyendo, mis amados, son 3 cosas que yo quisiera que el Señor deje grabada en su corazón el día de hoy. Alegrarnos siempre y deleitarnos en nuestra fe, que es Él. Él es nuestra esperanza. Seamos incesantes y persistentes en la oración. No desmayemos. En cada situación, sin importar las circunstancias, seamos agradecidos y continuamente demos gracias a Dios. Es necesario que recibamos revelación del Señor, que estemos conectados con Él para que Él nos guíe, para que Él nos hable, para poder bajar lo que Él quiere que bajemos, para poder atar todo lo que sabemos que no es correcto aquí en la tierra y sea atado en el cielo, para que podamos desatar bendiciones en la tierra, porque están siendo desatadas en el cielo para nosotros. Pero con esa llenura del Espíritu de Dios podemos hacer eso. No se trata de decir, ay, yo ato en mis emociones, no. Necesitamos perseverar en la oración para que el Señor nos muestre qué es lo que está pasando y qué autoridad tengo yo para poder orarlo y que no siga, sino que retroceda cuando yo camino hacia eso. Que nosotros podamos ser ese instrumento en las manos de Dios. Y sabe una cosa, este mes estamos en el mes de Adar. Y el mes de Adar es el mes del gozo, de la alegría, de los milagros. Es el mes en el que Esther intercedió por su pueblo, porque tenía una orden de muerte. Mis amados, nuestro llamado tiene una orden de muerte. La vida tiene un llamado de muerte en todos los países, y Guatemala está haciendo frente, está parando todo eso que quiere venir a afectar nuestra nación, a afectar nuestras naciones, nuestras generaciones, porque son nuestras generaciones las que pueden ser afectadas por todo esto que se está levantando, y está en nuestras manos el cubrir en oración persistente a nuestras generaciones, a nuestros hijos,
Si nuestros hijos se han alejado del Señor, seguir orando persistentemente para que vuelvan a los caminos del propósito que Dios tiene para ellos. Pero está en nosotros levantarnos. Es tiempo de que nos levantemos todos. No se vale que las tinieblas nos quieran hacer retroceder a nosotros, siendo nosotros los que tenemos la autoridad delegada de parte del mismo Dios. Amén, amén. ¿Cuántos milagros el Señor ha hecho en nuestra vida, mis amados? ¿Sabe una cosa? El que estén aquí sentados ya, muchos de ustedes, es un milagro. Es una batalla que se ha ido ganando. Que se ha ido ganando paso a paso. Así que yo quisiera pedirles que cerremos nuestros ojos y pedirte a ti, mi amor, que nos dirijas en oración para que nos activemos en lo que Él quiere para nosotros en este tiempo. Amén. Algo bien fuerte que estaba sintiendo durante la prédica es lo siguiente. Ciertamente hay cielos abiertos, así es. Pero percibo fuertemente que hay algo que está agobiando a algunos. No sé si le hace sentido esto, pero lo siento bien fuerte. Yo siento que hay algo que está agobiando a algunos y que los tiene cansados o que los tiene agotados. Mas esto dice el Señor: cielos abiertos tengo para ti. Lo que escribió mi poderosa mano para ti es de bendición, es de extensión, es de vida, es de abundancia. Quiero que lo veas, quiero que lo creas, quiero que lo abraces, dice el Señor, para que lo traigas a vida y lo declares. Si te hace sentido esto, no importa la circunstancia de muerte, de enfermedad, de ruptura financiera, de cualquier cosa que tú creas que sea una gran montaña, con solo una palabra mía, eso va a ser desvanecido, dice el Señor. Eso va a ser movido, dice el Señor. Y las circunstancias que estás viviendo van a ser cambiadas, porque quiero que seas testigo y seas de testimonio y seas luz para lo que viene, y te muestres que el Dios vivo es el Dios que te mueve, el Dios que te levanta, el Dios que te resucitó y el Dios que te da la fuerza, y el Dios que cambia todo, de muerte en vida, de fracaso en éxito, de oscuridad en luz. Hubo un David, dice el Señor, y yo me reía con él, dice el Señor, cuando él me decía: ¿por qué me mandaste a estos 600 olvidados, fracasados, despreciados? Para que vieras, dice el Señor, que fueron los valientes, los regenerados y los que la luz de Dios transformó. Eso es lo que el Señor quiere hacer hoy con cada uno de nosotros. Eso es lo que el Señor. ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca? Solo creer, solo gozarnos, solo activar la intercesión, activar la oración. Todo se construye en intercesión y todo se construye en oración. Así que si te hace sentido, vamos a hacer esta activación ahorita de esto. Ahí donde estás en tu lugar, dile al Señor: sí, Señor, yo te creo. Señor, yo te creo. Señor, yo me aferro a ti. Señor, yo me agarro de ti. Señor, yo me amarro a ti, porque sé que tú me vas a hacer cambiar mi llanto en gozo, y todos los días me voy a levantar con gozo de ver la gloria tuya manifestándose en mi vida, en mi familia y en mi
nación. Si lo cree y le hace sentido, diga amén, amén, y recíbalo. Mire, yo soy un hombre sumamente privilegiado, de verdad, y agradecido con Dios. Primero, tengo una esposa amorosa desde hace 28 años, recién estamos cumpliendo 28 años. Pero otra cosa muy importante he visto durante mi vida. Durante mi vida, por una razón, he estado en circunstancias donde he visto palabra de Dios sobre personas. Y a los años he visto con mis propios ojitos y he podido tocar con mis manos el cumplimiento de esa palabra de Dios. Y eso me hace creerle a Dios y quiero transmitírselo. Otras veces me han contado testimonios de palabras que Dios marcó hace años en la vida de personas. Y ir a este seminario fue una bendición porque vimos el cumplimiento de una palabra que Dios le dio a nuestra amada Helen hace muchos años. Pero verlo ahí, hace que uno sea agradecido, privilegiado. Y hoy que los estoy viendo a ustedes, ¿saben qué veo? La palabra que Dios ha puesto en su corazón, y los veo viviendo esa bendición que Dios quiere para cada uno de ustedes, porque ese es el Dios que yo conozco, ese es el Dios que yo alabo, un Dios real. Yo lo creo y me gozo. Créalo usted, por favor, y gócese y vívalo, porque Dios es real. Dios no miente, Dios no ofrece por gusto, sino que Dios está esperando que nosotros le creamos. Y no sabe qué rico es. No solo olvídese cuando uno ve las promesas de uno, pero no sabe qué tan rico es ver cómo Dios va cumpliendo, va cumpliendo, va cumpliendo. Esta casa, el nombre no es solo por gusto. Llaves, Dios nos ha dado las llaves, úselas, usémoslas, abramos y nadie va a poder cerrar, cerremos, nadie va a poder abrir, porque así lo manda Dios, y Dios nos ha dado ese privilegio, y todos somos parte de algo muy importante. Hoy tal vez estamos sufriendo muchas cosas, rompa con eso y declare, construya, conéctese y hable, conéctese y diga, conéctese y empiece a ver cómo todas esas palabras empiezan a agarrar vida. Amén, amén.